Nunca creí en las historias de miedo. Crecí escuchándolas como todo el mundo, pero siempre pensé que eran exageraciones, rumores que se deforman con el tiempo, cosas que alguien inventa una noche aburrida y que otros repiten hasta que parecen reales. Pero hay lugares que no necesitan historias. Hay sitios donde el silencio ya es una advertencia. El cementerio viejo de San Bartolomé era uno de ellos. Me llamo Clara, tengo 24 años y siempre me han fascinado las leyendas urbanas. No por morbo, sino por curiosidad. Me gustaba entender por qué la gente cree en ciertas cosas, por qué algunos lugares se convierten en tabú. El cementerio de mi pueblo llevaba años siendo uno de esos sitios. No era grande, ni especialmente antiguo, pero todos sabíamos lo mismo. Después de medianoche, algo ocurría allí dentro. No luces extrañas, no apariciones claras, nada que se pudiera grabar con el móvil y subir a redes. Solo desapariciones breves, personas que entraban y salían horas después sin recordar nada, o no salían en absoluto. El último fue Iván, un chico que conocía de vista, 28 años, senderista. Se metió en el cementerio una noche para demostrar que no pasaba nada. Lo encontraron al amanecer, sentado junto a una tumba abierta, con la mirada perdida y las manos llenas de tierra. Nunca volvió a ser el mismo. Eso fue lo que me decidió. No por valentía, por necesidad. Quería saber qué había allí. Fui un viernes por la noche, sola, sin avisar a nadie. Llevaba una linterna, el móvil con la batería cargada y una grabadora pequeña en el bolsillo. No para grabar fantasmas, sino mis propias reacciones. El cementerio estaba en una colina baja, rodeado de pinos. La verja metálica chirrió al abrirla, como si protestara. Dentro, el aire era distinto. No frío, pesado, como si respiraras algo viejo. Avancé despacio entre las tumbas, nombres desgastados, fechas que se repetían demasiado, muchas muertes en años concretos, demasiadas. A los pocos minutos noté algo extraño. No había insectos, ni grillos, ni pájaros nocturnos, nada. Solo mis pasos y mi respiración. Me detuve frente a una tumba sin nombre, solo una fecha, sin flores, sin lápida trabajada. La tierra alrededor estaba removida, como si alguien la hubiera tocado hacía poco. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro, muy bajo, tan leve que dudé de haberlo oído. Apagué la linterna. El susurro se repitió. No venía de una tumba concreta, venía de todas. Encendí la linterna de golpe. Nada. Seguí avanzando intentando no pensar en lo que sentía. Cada paso costaba más, no por miedo, sino por una sensación extraña en el cuerpo, como si el suelo no quisiera que caminara sobre él. Llegué al centro del cementerio. Allí estaba el mausoleo antiguo, una construcción de piedra, sin uso oficial desde hacía décadas. La puerta estaba entreabierta. Eso no era normal. Me acerqué despacio, y cuando enfoqué con la linterna, vi marcas en el suelo, huellas. Muchas. Entraban, pero no salían. Dentro el aire olía a humedad y tierra removida. Las paredes estaban cubiertas de nombres escritos a mano, algunos recientes, otros casi borrados. Reconocí uno. Iván. Mi pulso se aceleró. Saqué la grabadora y la encendí. Estoy dentro del mausoleo, susurré. Hay nombres escritos por todas partes. Algunos pertenecen a personas del pueblo. Esto no es una broma. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Escuché pasos. No detrás de mí, debajo. El suelo crujió, la piedra vibró levemente, y una voz, clara esta vez, habló desde algún lugar bajo mis pies. No deberías estar aquí. Me quedé paralizada. La voz no sonaba amenazante, sonaba cansada. Ellos no te han elegido, pero ahora ya te han visto. Intenté responder, pero no me salió la voz. El suelo del mausoleo empezó a hundirse lentamente, como si algo estuviera empujando desde abajo. Di un paso atrás, otro. La puerta se cerró de golpe.
La linterna parpadeó, y en la oscuridad comprendí algo que nadie del pueblo se atrevió a decir en voz alta. El cementerio no era un lugar para los muertos, era un lugar para los que aún no lo estaban, y yo acababa de entrar en la lista. La verja del cementerio se cerró detrás de mí con un sonido metálico seco. No la había tocado. Me giré de golpe, iluminando con la linterna, pero no había nadie. Solo las tumbas, alineadas como dientes viejos, y el camino de grava perdiéndose en la oscuridad. Me dije que era el viento. Siempre es el viento, hasta que deja de serlo. Avancé unos pasos más. El aire estaba más frío que antes. No un frío normal. Era un frío que parecía subir desde el suelo, como si la tierra respirara. Escuché algo. Pasos, lentos, desacompasados. Me detuve. Los pasos también. No pasa nada, susurré, sin saber por qué hablaba en voz alta. Seguí caminando, pero ahora más despacio. Las lápidas ya no parecían iguales. Algunas estaban rotas, otras tenían los nombres borrados, como si alguien hubiera rascado la piedra con uñas. Entonces vi una tumba distinta. No era antigua. La tierra estaba removida, fresca. Había una vela encendida encima. Eso fue lo primero que me hizo pensar en irme, porque alguien había estado allí hoy. Me acerqué. La llama temblaba, aunque no había viento. Leí el nombre grabado. Era el de una chica de mi edad. La fecha de muerte era la de hacía 3 días. Escuché una respiración detrás de mí. No fuerte, no agitada. Una respiración tranquila, como si quien estuviera ahí no tuviera prisa. Me giré de golpe. Nada, pero la linterna parpadeó. Una vez, 2, y entonces ocurrió algo peor. Todas las campanas del cementerio sonaron a la vez. No era posible. Ese lugar no tenía campanas activas desde hacía décadas. El sonido me atravesó el pecho. Sentí un mareo repentino, como si el suelo se inclinara. Tuve que apoyar una mano en una lápida para no caer. Y ahí lo vi. Mi nombre, tallado en la piedra. No pintado, no escrito. Tallado profundamente, con la misma letra que las demás tumbas. Retrocedí. No puede ser real, murmuré. El camino por el que había entrado ya no existía. Donde antes había un sendero, ahora solo había más tumbas, filas y filas. El cementerio se había cerrado sobre mí. Entonces, escuché una voz. No venía de un punto concreto, venía de todas partes. No mires atrás, susurró. Si lo haces, te quedarás. Tragué saliva. Mis manos temblaban, y aún así, sentí claramente que algo caminaba hacia mí, muy despacio, como si supiera que no tenía escapatoria. No miré atrás, no porque fuera valiente, sino porque algo en la voz me hizo entender que mirar sería definitivo. Seguí caminando hacia adelante, aunque no sabía hacia dónde. El suelo cambió bajo mis pies. La grava desapareció. Ahora era tierra húmeda, barro. Cada paso hacía un sonido más fuerte de lo que debería. Entonces entendí algo terrible. El silencio ya no estaba vacío. Estaba atento, como si el cementerio escuchara mis pensamientos. Respiré hondo e intenté calmarme. No es real, me repetí. Esto es solo una historia. Pero el aire respondió. Eso dijeron todos. Me quedé paralizada. La voz ya no sonaba lejana. Estaba cerca. Demasiado. ¿Quién eres?, pregunté sin pensar. No hubo respuesta inmediata. Solo pasos. Ahora sí. Pasos claros. No arrastrados. No torpes. Pasos firmes. De alguien que sabe exactamente dónde estoy.
La linterna iluminó una figura entre las tumbas. No tenía rostro definido, solo una silueta humana demasiado alta, demasiado quieta. «Aquí no se viene a mirar», dijo. «Aquí se viene a quedarse». Sentí un dolor punzante en la cabeza. Imágenes empezaron a aparecer sin que pudiera evitarlas. Gente entrando al cementerio riendo, parejas haciendo bromas, excursionistas curiosos, todos con la misma expresión al final: comprensión. «El cementerio no mata», dijo la voz. «Aprende». La figura dio un paso más, y entonces lo entendí. No desaparecían, se quedaban, convertidos en parte del lugar, guardianes, ecos, sombras. «¿Por qué yo?», susurré. La figura inclinó la cabeza. «Porque escuchaste», respondió. «Y los que escuchan son elegidos». Sentí como algo rozaba mi muñeca, luego el tobillo, luego la espalda. No veía nada, pero me estaban tocando. Muchas manos, frías, antiguas. «Hay reglas», dijo la voz. «Si quieres salir». Tragué saliva. «Dime cuáles son». Silencio. Luego una por una, como si cada palabra pesara siglos. «No corras, no grites, no digas tu nombre, y pase lo que pase». La figura se acercó lo suficiente como para cubrir toda mi visión. «No sigas la voz que suena como tú». Entonces ocurrió algo peor. Escuché mi propia voz llamándome desde la oscuridad. Exactamente igual, mismo tono, misma respiración. «Ven», decía, «por aquí es la salida». Mis piernas temblaron, porque sonaba convincente, demasiado, y supe, con una certeza absoluta, que si daba un solo paso hacia esa voz, no volvería a salir nunca. El cementerio ya no parecía un lugar de descanso. Era un laberinto de lápidas que se multiplicaban a cada paso. Cada dirección que tomaba me llevaba a otro sendero idéntico al anterior, y sentía la presencia que había escuchado antes acercándose más y más. Mis pies golpeaban la grava seca y el sonido rebotaba en la niebla. Una sensación de urgencia me recorrió el cuerpo. No podía detenerme. Cada segundo que pasaba sentía que algo invisible me estudiaba, midiendo mis movimientos, calculando mi miedo. De repente, una sombra se deslizó entre las tumbas. No era humana, pero tenía forma. Se movía con pasos que no deberían ser posibles, silenciosos, veloces, pero precisos. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre la bruma. El pánico me llevó a correr. Tropecé con una lápida y casi caigo de bruces. Una mano invisible me rozó el hombro, pero al mirar, no había nadie. En la distancia vi la salida del cementerio, un arco de hierro oxidado que brillaba con la luz de la noche. Corrí hacia él, esquivando lápidas y raíces. Cada vez que miraba atrás, la sombra parecía multiplicarse, como si el cementerio entero respirara, siguiendo mis pasos. Casi llego al arco y entonces lo vi. Una figura encapuchada, apenas visible en la niebla, bloqueaba el camino. Su rostro estaba oculto, pero una sensación de amenaza emanaba de él. No era simplemente un hombre, era el eco de todas las historias que había escuchado. Asesinatos, desapariciones, susurros en la noche. Mi corazón latía con fuerza. No podía quedarme allí. Debía elegir, enfrentar lo desconocido o huir por otra ruta imposible. Escuché un susurro, claro esta vez. «No te escaparás». El aire se volvió pesado, la niebla más densa,
pero una chispa de valentía me impulsó a avanzar. Salté entre las lápidas, esquivando sombras y raíces, hasta que finalmente el bosque me vomitó de nuevo hacia la carretera. El cementerio quedó detrás. Silencio absoluto. El miedo se mantuvo, pero lo había logrado. Había salido. Al mirar atrás, la niebla cubría el cementerio, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo de mi mente sabía que algo me había seguido, algo que no descansaría. La chica dio un paso atrás. El aire se volvió denso, pesado, como si el cementerio respirara. La linterna parpadeó y se apagó. Durante unos segundos, solo hubo oscuridad. Entonces, una voz, muy cerca, demasiado. No viniste a mirar, viniste a quedarte. Algo rozó su muñeca, frío, húmedo. Corrió. Las lápidas parecían moverse. Los caminos ya no eran los mismos. La salida había desaparecido. Escuchó pasos detrás de ella, pero también delante y a los lados. Se detuvo frente a una tumba sin nombre. La tierra estaba removida, reciente. En la lápida, alguien había grabado algo con un objeto afilado. Su nombre. Antes de poder gritar, el suelo cedió bajo sus pies. Silencio. A la mañana siguiente, el cementerio estaba intacto, tranquilo, como siempre. La policía encontró su mochila cerca de la verja. Dentro, el móvil seguía grabando. El último archivo de audio duraba solo 7 segundos. Una respiración, un sollozo y una frase final. Ahora entiendo por qué nadie vuelve. Desde entonces, en el cementerio, hay una tumba nueva, sin nombre. Pero por las noches, si te acercas lo suficiente, puedes oírla respirar. Suscríbete si quieres más historias reales y ficticias de terror. Dale like si sentiste escalofríos. Comenta si tú también escuchaste algo.